Buenos días, bienvenidos al seminario Phytophthora infestan, situación actual en el Perú. Gracias por estar con nosotros en este importante evento. Antes de comentarles de lo que se tratará, solo un rápido mensaje acerca de la forma como lo vamos a llevar a cabo. Este evento, como ya deben saber, está siendo grabado. Las cámaras y los micrófonos de los participantes van a estar apagadas. Pueden dejar sus comentarios en el chat de Zoom que tenemos al lado derecho, y las preguntas para los panelistas las pueden enviar por el botón de preguntas y respuestas, el Questions and Answers, que se encuentra en la parte de abajo de sus pantallas. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Este evento va a tratar, o trata, mejor dicho, de la enfermedad más importante para el cultivo de la papa en el Perú y a nivel mundial, que es la rancha o, por su nombre conocido, el tizón tardío. Para iniciar este evento, el doctor Jorge Andrade hará una introducción al tema, y luego nos acompañarán nuestros colegas, la bióloga Soledad Gamboa y el ingeniero Wilmer Pérez. El doctor Andrade tiene un PhD en patología vegetal de la Universidad de Cornell de Estados Unidos, con una maestría en patología en la Universidad Agraria La Molina en el Perú, y es ingeniero agrónomo de la Universidad Central del Ecuador. Tiene más de 20 años de experiencia en investigación y el desarrollo en el cultivo de la papa, trabajando en el Centro Internacional de la Papa en varios países en Latinoamérica, África y Asia. Actualmente se desempeña como líder del área de investigación de semilla de papa y epidemiología de tizón tardío en el CIP. Sin más preámbulo, lo invito al doctor Jorge Andrade. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Viviana. Buenos días, colegas que nos acompañan. Veo que tenemos colegas sobre todo del Perú y de otros países aquí de Latinoamérica. Bienvenidos entonces a este webinar. El tema entonces que nos convoca el día de hoy es el tizón tardío o la rancha de la papa, como se lo conoce aquí en Perú. Entonces, este webinar está destinado a colegas que hacen investigación y desarrollo relacionada a esta enfermedad. Y queremos actualizar los conocimientos que el CIP, con ayuda de sus socios, ha obtenido en estos últimos años. Yo estoy dando una breve introducción y luego Wilmer Pérez y Soledad Gamboa van a entrar a los detalles para explicar los puntos específicos sobre esta enfermedad. Entonces, iniciando con esta breve introducción, recordemos que Perú es el primer productor de papa en América del Sur. Realmente el cultivo de papa, ustedes conocen, los colegas de aquí del Perú, es extremadamente importante, tanto para seguridad alimentaria como para generación de ingresos. Pero existen pérdidas significativas en chacra debido a tizón tardío. El tizón tardío continúa siendo el principal problema biótico, o sea, causado por un organismo en el cultivo de papa. Por ejemplo, en Cajamarca, Huánuco y La Libertad, durante 2002 al 2006, el costo en fungicidas para controlar la rancha es de cerca de $41 millones. Entonces, ustedes pueden ver la importancia que tiene esta enfermedad. Y de hecho el 20% de agroquímicos usados en Perú se destina al cultivo de papa, y muchos de estos agroquímicos son fungicidas que se los utiliza para el cultivo, para controlar la rancha. Entonces, todos los que conocemos un poquito el campo, lo que estamos en contacto con la realidad agraria, sabemos lo importante de esta enfermedad. Y no es solamente en el Perú. A nivel global se han estimado las pérdidas anuales de pérdidas y costos de pesticidas en alrededor de 6 billones, imagínense, en 6.000 millones de dólares para controlar esta enfermedad. Entonces, ustedes pueden ver lo crítico que es, ¿no? Este problema es realmente importante. Si es que recordamos un poco la historia, conocemos que en la década de 1840, por ejemplo, hubo una epidemia de tizón tardío que arrasó los cultivos de papa en Irlanda y provocó una migración masiva de irlandeses hacia Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es The Great Potato Famine se llama en inglés, lo que sucedió en Irlanda en 1840. Y el tizón tardío aquí en el Perú, por ejemplo, se lo puede encontrar en todas las zonas de producción, y hace unos años, por ejemplo, el equipo de investigación de CIP ya detectó tizón tardío en altitudes arriba de 4.000 metros, ¿no? 4.225 metros, y ahí está
el reporte. Entonces, es una enfermedad que incluso con el cambio climático, esto se va a referir Wilmer más adelante, está causando más daños porque las temperaturas están subiendo en las zonas altas y eso hace que el patógeno pueda desarrollarse a estas altitudes. Como les decía, el tizón tardío no es únicamente un problema para Perú, es un problema a nivel global y tenemos varias redes de investigación en las que participamos, tanto el CIP como otras organizaciones. Una de ellas es el Tizón Latino, por ejemplo. Entonces, es un grupo de organizaciones que estamos trabajando para hacer investigación y desarrollo en tizón tardío. Hay otra red muy similar a esta, se denomina Asia Blight, y en este caso es para el Asia. Y ahí tenemos varios países del continente asiático que trabajan también con el mismo objetivo. Y estas dos redes realmente han sido diseñadas tomando como modelo, digamos, la red de Euroblight, que es para Europa. Entonces, esta red tiene más de 20 años ya de funcionamiento y nos ha servido de modelo para diseñar estas redes tizón latino y Asia Blight. Recordando un poquito los síntomas de esta enfermedad del tizón tardío, en follaje ustedes pueden ver arriba a la izquierda, la enfermedad se presenta como manchas necróticas de color pardo, y si es que damos la vuelta a la hoja, si miramos el en vez de la hoja, ustedes pueden ver aquí en la parte inferior a la izquierda, se puede ver este halo de un color blanquecino, que está formado por los signos del patógeno, ¿no? De Phytophthora infestans. Están los esporangios, los esporangioforos y los esporangios de Phytophthora infestans. Si la enfermedad continúa atacando, puede afectar también los tallos. Ustedes pueden ver ahí a mano derecha un cultivo totalmente devastado por el tizón tardío. Y a nivel de síntomas en tubérculos también ustedes pueden ver arriba a la izquierda. Los síntomas se presentan como lesiones relativamente hundidas de color pardo, y cuando se corta el tubérculo ustedes pueden ver esta pudrición seca sin mal olor de color pardo también. Y cuando la temperatura y la humedad son adecuadas, sobre todo alta humedad, incluso se pueden ver los esporangios y los esporangioforos, es decir, los signos de Phytophthora también sobre los tubérculos. Entonces, eso era únicamente para recordar los síntomas y los signos de tizón tardío. El manejo del tizón, ustedes probablemente conozcan, lo ideal es controlarlo a través de variedades resistentes. Entonces, el CIP, uno de los temas claves realmente para el mejoramiento de papa es generar variedades con resistencia a tizón tardío, porque conocemos que los agricultores tienen problemas realmente para el uso adecuado de fungicidas, ¿no? De hecho, es la segunda táctica para manejar el tizón tardío, es el uso de fungicidas. Pero el problema que tenemos en Perú y en otros países en desarrollo es que los agricultores hacen un uso inadecuado de estos fungicidas. Entonces, ustedes pueden ver aquí a mano izquierda una fotografía de Wilmer. Los agricultores no utilizan equipo de protección y los fungicidas de estos causan serios problemas a la salud y contaminación al ambiente. Esta foto aquí a la mano derecha muestra la contaminación que tiene un agricultor al utilizar fungicidas. Este tipo de fotografías se lo hace poniendo un marcador fluorescente en la bomba de mochila, y luego con luz fluorescente se puede observar en dónde está la contaminación. Es una fotografía tomada en Ecuador, en el Carchi. Entonces, ese es el problema serio que tenemos. El uso de fungicidas es inadecuado realmente en nuestros países, y por eso es que es tan importante el uso de variedades resistentes. Hay algunas otras formas de manejo cultural. Se puede tratar de sembrar el cultivo en las épocas secas o en zonas un poco menos húmedas. También es posible controlar el inóculo inicial, también es posible, pero en general en nuestras condiciones, como estamos en los trópicos, la cantidad de esporangios es relativamente constante a través de todo el año, ¿no? Entonces, eso obliga a que nos concentremos sobre todo en variedades resistentes y en fungicidas. Recordemos un poquito la pirámide de la enfermedad. Esto es clave para diseñar estrategias apropiadas para el manejo de tizón tardío. En la parte de abajo de esta pirámide tenemos lo que llamamos el triángulo de la enfermedad, ¿no? El patógeno, la planta y el ambiente. Entonces, para que se dé una enfermedad es necesario la conjunción de estos tres factores, ¿no? Un patógeno agresivo y virulento, una planta susceptible y un ambiente adecuado para el desarrollo del patógeno. Pero si es que incluimos a las personas, a los agricultores, entonces ya tenemos la pirámide de la enfermedad que se llama. Entonces, esto implica que para manejar una enfermedad, obviamente los agricultores necesitan conocer estos factores, y por eso es que se involucra
este vértice, digamos, de la pirámide de la enfermedad. Y para este webinar, lo que hemos pensado es que Wilmer Pérez va a exponer, va a compartir con ustedes los resultados relacionados a investigaciones que hemos hecho en relación a las personas, a los agricultores, conocimientos, por ejemplo, de los agricultores en relación al tizón tardío. También la planta, las variedades resistentes que tenemos aquí disponibles en el caso de Perú, y también algo de investigaciones en relación al ambiente, sobre todo al efecto de cambio climático. Y por su parte, Soledad Gamboa nos va a hablar sobre el patógeno. Entonces, con Soledad vamos a ver las últimas investigaciones que tenemos, los últimos resultados en relación al patógeno, cuáles son las poblaciones que están presentes aquí en el Perú. Entonces, eso es todo como introducción para iniciar este webinar. Y a continuación, entonces, le presento a Soledad Gamboa. Soledad es bióloga y científica asociada del CIP, del Centro Internacional de la Papa. Es especializada en protección de cultivos, con diplomado en el uso de herramientas moleculares para la caracterización genotípica de patógenos y estudios de interacción planta-patógeno. Tiene muchos años de experiencia capacitando a profesionales, estudiantes y técnicos nacionales e internacionales en el uso de estas herramientas moleculares. Soledad también participa en proyectos y redes nacionales e internacionales con otros institutos afines, programas nacionales y organizaciones no gubernamentales. Entonces, Sole, bienvenida al evento y por favor adelante con tu presentación. Gracias. Sí, buenos días con todos. Gracias por la presentación, Jorge. Bienvenidos a todos los participantes. Para mí es una gran oportunidad presentarles a ustedes los resultados de nuestra última investigación en cuanto a la situación actual de Phytophthora infestans en el Perú. ¿Por qué estudiamos las poblaciones y buscamos qué cambios sufren las poblaciones de Phytophthora infestans? Como ya ha mencionado Jorge, Phytophthora es el principal patógeno del cultivo de la papa y ocasiona grandes pérdidas a nivel mundial. En donde se siembra papa hay Phytophthora infestans. Además, Phytophthora puede afectar a otros cultivos de importancia económica como el tomate. Tiene amplio rango de hospedantes, tiene una capacidad de cambiar de un hospedante a otro y buscar nuevos nichos, ¿no?, de hospedantes. Su distribución y gran variabilidad hacen muy difícil su control, y esto se debe a la plasticidad que tiene el genoma de Phytophthora infestans, porque tiene tal diversidad de efectores o genes de virulencia que llega a superar la resistencia del huésped. ¿Y cómo controlamos al tizón tardío? Evitando el inóculo primario, el uso apropiado, efectivo de fungicidas, y esto basado en el uso de variedades resistentes. Pero todas estas estrategias están basadas en la naturaleza y en los cambios de las poblaciones de los patógenos de Phytophthora infestans, ¿no? Entonces, el conocimiento de la estructura de poblaciones de Phytophthora infestans nos va a servir para que el manejo actual de la enfermedad sea más efectivo. ¿Cómo? Entendiendo la procedencia del inóculo, su naturaleza, origen, por ejemplo, cuándo, cómo, dónde empieza la infección por tizón tardío. Actualizando también los sistemas de apoyo a la toma de decisiones, manejando la resistencia a fungicidas, que un fungicida sea eficaz de acuerdo al genotipo que está presente en los campos. El seguimiento también de la ruptura de resistencia del hospedero. Muchas variedades de papa mejoradas han sido sucumbidas por esta capacidad que tiene Phytophthora infestans de romper la resistencia. Considerar también si las estrategias de manejo pueden ser transferidas de una región a otra dependiendo del tipo de patógeno que está presente en cada región. También nos va a ayudar en las estrategias de manejo duraderas, por ejemplo, el desarrollo de nuevas resistencias, ya sea convencional o a través de ingeniería genética. Además, también en temas de bioseguridad, cuarentena, y esto más que nada por el movimiento de semilla. Y también porque conociendo al patógeno vamos a saber qué aislamientos debemos utilizar para hacer selección de resistencia. En el Perú existe una alta diversidad de solanáceas. Por lo tanto, no es raro que nosotros hayamos encontrado y logrado aislar Phytophthora infestans
infectando disculpa, estamos una diapositiva atrás, me parece. No sé, creo que estás en la siguiente. Sí, esta es. Sí, por favor. Gracias. Sí, les hablaba de que podemos encontrar Phytophthora infestans en diversas solanáceas, tanto silvestres como especies relacionadas, ¿no? Nosotros en el CIP tenemos una base de datos de Phytophthora infestans que hemos encontrado. Acá se encuentra el link para los que deseen buscar, ¿no? Entonces, hemos algunas especies hospedantes de Phytophthora en la colección del CIP hasta el 2013 son, por ejemplo, Solanum andigenum, Solanum hirsutum, Goniocalis, diferentes solanáceas que son hospedantes de Phytophthora. Además, también no solamente hemos encontrado Phytophthora infestans, sino también otras especies muy relacionadas a Phytophthora infestans como son Solanum betaceum y Urera laciniata. ¿Cuál es el rol de estos hospedantes silvestres? Phytophthora infestans puede permanecer activo en los campos de papa, refugiado en plantas silvestres durante periodos donde las condiciones no son propicias para su supervivencia. Las solanáceas silvestres tienen alto nivel de resistencia y son seleccionadas por ello en programas de mejoramiento, pero poco se conoce de los tipos de patógeno que las infectan. Nosotros necesitamos saber si se está transfiriendo susceptibilidad a nuevos tipos de patógeno. ¿Están sirviendo estas especies hospedantes silvestres como fuente de inóculo? Todo este conocimiento nos va a ayudar en el manejo de la enfermedad. Tizón tardío en los Andes peruanos, hasta el 2013, que estuvimos haciendo estudios y análisis de poblaciones. Hasta este año, hasta 2013, nosotros hemos encontrado diversos genotipos o linajes clonales de Phytophthora infestans en el Perú, en los Andes peruanos, ¿no? En diversas colecciones que se han realizado. Por ejemplo, el linaje clonal PE3 lo encontramos en papa cultivada, solanáceas silvestres. El linaje clonal S1, que ya era predominante, solamente afectando papa cultivada. Y también otro genotipo como el linaje clonal, como el US1, que es el más antiguo y que predominaba en los años 80 en el Perú. US1 lo encontramos en papa cultivada, papa silvestre y otras solanáceas, ¿no? Entonces, durante los años 2016-2017, realizamos un nuevo muestreo a nivel nacional en papa cultivada para conocer qué cambios habían ocurrido en la población de Phytophthora infestans en el Perú. Esto fue con ayuda de fondos del CGR y de un proyecto PENIA, de acá del Perú, ¿no? En este muestreo nosotros tratamos de aislar el patógeno y para ello hicimos un muestreo de las hojas infectando con lesiones de Phytophthora infestans, pero también utilizamos tarjetas FTA para poder obtener ADN de las muestras. ¿Por qué utilizamos tarjetas FTA? Estas tarjetas FTA nos van a permitir obtener el ADN de Phytophthora, el cual nos va a servir después de una rápida purificación, nos va a servir para hacer estudios moleculares. Y esta metodología es muy útil porque si nosotros queremos colectar o aislar el patógeno, nos va a tomar semanas, incluso meses para aislarlo y luego propagarlo para extraer el ADN, lo cual es muy costoso, además. Entonces, en el caso del muestreo rápido en campo con tarjetas FTA, lo que debemos hacer es evitar tomar hojas muertas con lesiones viejas o secas, foliolos con varias lesiones. Nosotros siempre debemos tomar muestra de una sola lesión. Evitar también hojas muy húmedas cubiertas de agua, infectadas con bacterias, o lesiones muy pequeñas y restringidas. Lo mejor es tomar, como se indica acá en este círculo rojo, tomar la parte donde hay esporulación. En esta tabla
mostramos todos los aislamientos de Phytophthora infestans que hemos utilizado para caracterización con microsatélites para este nuevo análisis de poblaciones. Logramos obtener 719 muestras de la nueva colección de 2016-2017, 198 aislamientos de papa cultivada, 34 aislamientos de otras solanáceas diferentes de Solanum tuberosum y 487 muestras en tarjetas FTA. En total tuvimos 719, pero para poder comparar qué cambios habían ocurrido desde nuestro último análisis que hicimos en el año 2013, tomamos de la colección de Phytophthora 207 aislamientos colectados entre 1996 y el 2013. ¿Cómo hacemos la caracterización de aislamientos de Phytophthora infestans? Para ello, hacemos análisis fenotípico como grupo de apareamiento, resistencia a metalaxil, virulencia, y también con el ADN hacemos estudios de haplotipo mitocondrial y análisis molecular para ver la diversidad del patógeno. Las herramientas que se utilizan actualmente para estimar diversidad genética son los análisis de haplotipos mitocondriales, que esto nos sirve para el estudio de migraciones, y el análisis de microsatélites múltiples para el estudio de diversidad genética. ¿Qué son los microsatélites? Son una herramienta eficiente para el análisis de diversidad en poblaciones de patógenos. ¿Cuáles son sus características importantes? Es muy similar al análisis forense en humanos, como las pruebas de paternidad también. El objetivo de utilizar esta herramienta es que es muy fácil de comparar entre laboratorios. Son altamente específicos, podemos registrar ambos alelos, tienen muy buena resolución y son bastante rápidos comparados con técnicas moleculares que se utilizaban antes, como los RFLPs, los cuales, por ejemplo, tomaban una semana para poder realizar el análisis de 25 aislamientos, por decir. En este caso, nosotros podemos trabajar con un número grande de muestras y obtener los resultados en máximo 2 o 3 días. Los microsatélites, el estudio de Phytophthora infestans con microsatélites utiliza una prueba de PCR, la cual utiliza 12 marcadores, 12 iniciadores, ¿no? 12 iniciadores que nos van a permitir múltiples combinaciones potenciales o genotipos. Las microsatélites o repeticiones de secuencia simple, para ello, luego que tenemos el producto PCR, se corre en un secuenciador y luego los datos nos van a permitir escoriar o registrar los alelos por cada aislamiento para cada marcador o para cada par de iniciadores que se utilizan. Nuestros resultados de la caracterización fenotípica referente al fungicida metalaxil, a la sensibilidad a este fungicida, nos ha mostrado de que de 232 aislamientos analizados, el 86% de estos fueron resistentes al fungicida metalaxil. 9 fueron medianamente resistentes y 26 susceptibles. El linaje S1 es el que tiene la mayor proporción de aislamientos resistentes a metalaxil. Acá podemos ver la frecuencia de respuesta a metalaxil por regiones y podemos ver que en las regiones donde predomina mayormente, que es casi en todo el Perú, el linaje S1, podemos encontrar alta resistencia al metalaxil. Sin embargo, en Junín y Huancavelica se obtuvo la mayor cantidad de aislamientos que fueron resistentes a este fungicida. Respecto a la frecuencia de virulencia de los aislamientos de Phytophthora infestans por departamento a nivel nacional, se obtuvieron
41 razas fisiológicas identificadas en 376 aislamientos. El linaje S1 es el que tiene el más amplio espectro de virulencia. Y la raza más frecuente fue 1, 3, 4, 7, 10, 11, que comprendió el 35% de la población, tanto en papa cultivada como en otros hospedantes silvestres. El 22% de los aislamientos podían infectar la línea R5 y solo unos pocos aislamientos la línea R9. Acá me refiero a diferenciales. Y esto último es importante porque comparado estos resultados con los resultados que obtuvimos hasta el año 2013, ningún aislamiento pudo infectar la línea, el diferencial R5 ni tampoco el diferencial R9, ¿no? Quiere decir de que los aislamientos van aumentando su agresividad. De los aislamientos que obtuvimos de solanáceas silvestres en Phytophthora, nosotros llegamos a aislar de 9 solanáceas: Solanum salbruneri, Solanum ocrantum, Solanum candolianum, Acaule, Solanum moricatum, Geochroma grandiflorum, Solanum grandidentatum, Solanum caripense y Solanum guancabandense. 3 nuevos hospedantes silvestres se han identificado. Estos son Solanum salbruneri, Geochroma grandiflorum y Solanum grandidentatum. O sea, vamos ampliando la lista de solanáceas silvestres que pueden ser hospedantes de Phytophthora infestans. Respecto al análisis molecular por microsatélites, este ha sido nuestro resultado. Nosotros hemos encontrado, ustedes ven acá, cada color, cada grupo representa un linaje diferente y a mayor número de puntos, quiere decir, hay mayor genotipos multilocus también y mayor cantidad de aislamientos, ¿no? Este es el gráfico del análisis discriminante de componentes principales que están basados en los análisis de marcadores microsatélites y separa a los aislamientos de Phytophthora infestans en 4 linajes clonales: S1, P3, US1 y PS7. Respecto a este último linaje PS7, que fue encontrado solamente en el departamento de Puno y fue una variante de este linaje, ¿no? En el departamento de Puno, donde antes solamente encontrábamos US1 o linaje P3. Ahora solamente encontramos esta variante de PS7. Acá podemos observar un dendrograma de los 749 aislamientos de Phytophthora infestans, incluyendo aislamientos de referencia, aislamientos control, con linaje conocido de colecciones anteriores, y este dendrograma ha sido utilizando el Neighbor Joining de Darwin, la versión 5, y los valores de Bootstrap están basados en 30.000 réplicas. Acá podemos ver los diferentes linajes y el porcentaje de la población. El linaje S1 comprendió el 91.8% de toda la población de Phytophthora infestans. P3 solamente 5.4%, US1 2.8% y P7 fue muy mínimo, por eso es que no lo podemos observar y porque solamente fue encontrado en Puno y el número de muestras fue realmente de solamente 22 aislamientos y todos presentaron la misma variante del linaje P7. Entonces, la diversidad genética de Phytophthora infestans que se ha encontrado en Perú es que hay una alta variabilidad. Hemos encontrado 260 genotipos multilocus y, por ejemplo, en el linaje S1 solamente que es el linaje predominante, allí comprende 178 genotipos multilocus. Luego, el linaje US1, a diferencia de colecciones anteriores, solamente se ha encontrado en hospedantes alternativos. Ya no lo hemos encontrado infectando Solanum tuberosum, papa cultivada.
Entonces, en papa cultivada hemos encontrado los linajes S1 y PE3, y en hospedantes alternativos S1 y el linaje US1. Siendo el linaje S1 el de mayor diversidad, quisimos ver cómo es que este linaje, la variabilidad dentro de este mismo linaje. Entonces, ustedes pueden ver en esta red de expansión mínima los multilocus de Phytophthora infestans, de este linaje, colectados en el 2016, 2017, y también incluyendo aislamientos de población antigua, ¿no? Acá, de acuerdo al tamaño del PAI, es también el número... ¿sí? Sole, tienes 4 minutos, por favor. Ya. Es el mayor también número de aislamientos. Entonces podemos ver de que hay genotipos multilocus que se presentan en mayor cantidad. Luego, el linaje S1, estos son los genotipos multilocus, por ejemplo, el 179 es el que tiene mayor frecuencia, y también podemos ver acá cómo la presencia de los linajes de los genotipos multilocus, tanto en el norte, centro y sur. Por ejemplo, este genotipo multilocus 257 está presente mayormente en el norte del Perú. Comparando con la población antigua, vemos de que PE3 ahora solamente se encuentra en papa cultivada en el norte, PE7 en el sur, que antes lo encontrábamos en el norte, US1 solamente infectando papa silvestre en el norte y en el centro del Perú, y S1 sí tiene una gran distribución en el Perú, en el norte, centro y sur, tanto en población antigua como en la población actual. Ya mencionó Jorge sobre el tizón latino, que la idea con los socios de esta red en Latinoamérica es recopilar información valiosa que permite a los productores de papa alinear de manera óptima su elección en fungicidas y variedades resistentes a los genotipos de patógeno que están presentes en cada región. Tenemos una base de datos de Phytophthora infestans con acceso abierto. Este es el link que incluye Una diapositiva antes, por favor. Esta es la base de datos de Phytophthora infestans con acceso abierto, ¿no? Que comprende datos de 1.889 muestras. Ustedes pueden visitarla. Y las conclusiones. La población actual de Phytophthora infestans en Perú comprende los mismos linajes que en la población antigua, ¿no? La población actual, S1, PE3, US1 y PE7, y comprende un solo grupo de apareamiento. El linaje clonal S1 es el que tiene la mayor distribución en las 3 regiones cultivadas, mientras que PE3 y US1 generalmente se encontraron con menor frecuencia. El linaje PE3 se encontró en Solanum tuberosum y Solanum chaucha en el norte del Perú, en los departamentos de Amazonas, Cajamarca y La Libertad. El linaje US1 se ha encontrado en muy pocos lugares y solo en Solanáceas silvestres. La población US1 en Puno ha sido desplazada por una nueva variante de PE7, que es el P7.1. La población de Phytophthora infestans en Perú está subestructurada geográficamente a nivel de linajes clonales y genotipos multilocus, presentando alta variabilidad dentro de los linajes clonales. Se ha aislado Phytophthora infestans de 9 especies silvestres en los departamentos de Piura, Pasco, Junín y Huancavelica, y se han reportado por primera vez como hospedantes de Phytophthora infestans Solanum subbrunelli, Solanum grandidentatum y Geochroma grandiflorum. Los cultivos comerciales de papa son infectados por la misma población de Phytophthora infestans que afecta Solanáceas silvestres, lo cual hace que estas últimas sean una fuente de inóculo primario. Pero todo este conocimiento generado nos permite a nosotros considerar nuevas propuestas para el manejo de la enfermedad, ya que el 86% de aislamientos son resistentes al metalaxil. Esto conlleva a buscar encontrar un fungicida sistémico que sea efectivo para el control de tizón tardío y el uso de variedades resistentes. Los genotipos multilocus actuales y predominantes
de Phytophthora infestans del linaje S1 deben utilizarse para la selección de resistencia, por ser los de mayor agresividad. El nuevo genotipo que se ha encontrado en Puno del linaje P7 hace de que se nos lleve a realizar un estudio más intensivo en esta región cercana a Bolivia, ¿no? Para saber qué cosa está pasando con la población de Phytophthora infestans en la frontera tanto de Perú como de Bolivia. Gracias y quedo atenta a las preguntas que puedan realizar. Muchas gracias, Sole. Entonces, a los colegas, por favor, sigan escribiendo sus preguntas en la cajita del chat o en la caja específica para preguntas y respuestas. Luego de la presentación de Wilmer vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Sole, entonces, por actualizarnos en la complejidad realmente del patógeno, ¿no?, de las poblaciones de Phytophthora. A continuación, entonces, vamos a presentar a Wilmer Pérez. Wilmer es ingeniero agrónomo, es egresado de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Tiene una maestría en fitopatología, egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Es científico asociado del Centro Internacional de la Papa y trabaja en el manejo integrado del tizón tardío de la papa y en producción de semillas de papa de alta calidad fitosanitaria. Trabaja en forma colaborativa con instituciones nacionales e internacionales para el desarrollo de investigación básica y aplicada relacionada a enfermedades de la papa y en la generación de tecnologías de producción de semilla. Bienvenido, Wilmer, por favor. Muy buenos días con todos los participantes. Es un gusto de mostrarles los resultados de las investigaciones que hacemos en el Centro Internacional de la Papa. El tema es para ver los trabajos que hemos hecho en cuanto a un sistema de apoyo a la toma de decisiones para el manejo de la enfermedad. Ok. El contenido de la exposición trata sobre resistencia genética, el conocimiento del agricultor, la influencia del cambio climático y el manejo de la enfermedad mediante el sistema de apoyo a la toma de decisiones. Ustedes han visto que ya Soledad ha hablado cuál es la complejidad del patógeno en sí. ¿Qué sabemos del hospedante? La papa es el integrador de todos los efectos que produce el patógeno en su estructura. Para eso requiere de temperatura y humedad adecuada. Nosotros fácilmente en el campo podemos escuchar a los agricultores que indican que esta papa es débil o esta papa es fuerte. Esos son los términos que utiliza el agricultor. Sin embargo, no se sabe mucho acerca de la resistencia o nivel de susceptibilidad que tienen cada una de esas variedades. El Centro Internacional de la Papa entrega todos los materiales de mejoramiento que produce en sus centros de experimentación, entrega los programas nacionales y son los programas nacionales los encargados de liberar estas variedades. En un último catálogo, nosotros que podemos encontrar que hay variedades que tienen niveles de resistencia a esta enfermedad, tales como serranita, colparina, puneñita, María Bonita, chucmarina, huanquita, etc. Hay una serie de variedades que tienen niveles de resistencia a esta enfermedad. Pero sin embargo, cuando se hacen estudios de qué variedades son preferidas por los agricultores, tenemos principalmente a la variedad Yungay, tenemos a la variedad Canchán y a la variedad única. Como les he mencionado, el CIP, a través de su programa de mejoramiento, produce clones. Clones es, para aquellos que no conocen, clones se les refiere a aquellos genotipos que todavía no han sido liberados hacia el mercado y reciben ese nombre de clon. Estos genotipos o estos clones tienen altos niveles de resistencia, alto rendimiento, y hoy en día se les da una característica muy especial, es la de su aptitud para el procesamiento. Puede ser procesamiento para papas fritas en hojuelas o papas fritas en bastones. Y también, de acuerdo a la preferencia de las zonas, se tienen genotipos con piel roja oscura o tienen otros clones con piel crema, blanca, etc. Les mencionaba que por qué siempre se tiene que estar haciendo una búsqueda de resistencia. Ya Soledad ha mencionado en su exposición
que la población del patógeno va variando. Es un ser vivo que necesita vivir. Por lo tanto, nosotros tenemos variedades, por ejemplo, que en un determinado momento, como la variedad Canchán, en el año de 1990 fue liberada como resistente. Hoy en día esa variedad se comporta como susceptible. No es que la variedad haya perdido su resistencia, sino es el patógeno el que ha mutado y ha encontrado la forma de vencer la resistencia de esta variedad. Entonces, ese tipo de situaciones que no solamente ocurre en el Perú, sino a nivel mundial, hace que los programas de mejoramiento genético con búsqueda de resistencia al tizón tardío sean constantes. Pero, ¿qué pasa con las variedades nativas que tenemos? Ustedes pueden ver ahí una serie de histogramas. Cada histograma pertenece a una especie de papa nativa. Tenemos Solanum andígena, Yusesupki, Fureja, Chaucha, Curtilobum, Stentonum, etc. Ustedes pueden ver las barritas, por ejemplo, en la parte superior dice Solanum andígena. Ustedes pueden ver que tenemos la mayor parte de clones, o la mayor parte de clones son susceptibles. ¿Cómo? Ustedes pueden ver, hay dos barras que dicen que tienen una letra de la Y, que es de Yungay. Fíjense ustedes con esa referencia en cada uno de los histogramas que la mayor parte de clones son susceptibles a la enfermedad. Eso es muy importante que conocer, que la mayor parte de variedades nativas que tenemos en el Perú son susceptibles. Sin embargo, también existen otras variedades que son resistentes. Por eso es muy importante también hacer un estudio de la susceptibilidad de las variedades nativas en nuestro país. Esto también es muy importante porque esto está relacionado a que estas variedades, si son infectadas en campos mayores de los 3.800 metros sobre el nivel del mar, donde antes no había enfermedad, hoy los agricultores no conocen muy bien cómo manejar esta enfermedad. Y ahí va lo que nosotros hemos hecho también en una serie de estudios, es ¿qué saben los agricultores del tizón tardío? Generalmente los agricultores desconocen que la rancha o el tizón tardío es causado por un microorganismo. La mayor parte de agricultores asume que es producido por el sol, el viento, la lluvia, o en muchos casos se dice que es el castigo o de los dioses, o se culpa incluso hasta a los vecinos. Todo eso está referenciado en una serie de encuestas que hemos hecho. El agricultor tiene un deficiente diagnóstico de la enfermedad, porque toda mancha necrótica que ve el agricultor en las plantas asume que es rancha. Sin embargo, sabemos de que hay una serie de patógenos que causan este tipo de sintomatología. Es por eso que muchas veces uno pregunta al agricultor qué es lo que tiene su maíz y le dicen rancha. Uno pregunta qué es lo que tiene el trigo y le dicen rancha. O a la habas confunden la mancha chocolate con el tizón tardío o rancha de la papa. Entonces, hay esa percepción de los agricultores. Y como ya Jorge al inicio de las presentaciones ha manifestado, hay un uso ineficiente de los fungicidas. En una encuesta que hemos realizado en la zona central del Perú, en la zona de Paucartambo, en Pasco y Ulcumayo en Junín, hemos encontrado que los agricultores utilizan entre 11 a 20 aplicaciones por una campaña de 4 a 5 meses. Eso es el promedio de aplicaciones que se utiliza solo para el control del tizón tardío. ¿Y qué asumen los agricultores? ¿De dónde sacan esa información? Los agricultores manifiestan que su principal fuente de recomendación son los vendedores de agroquímicos y por su propia experiencia. Este resultado nos indica a nosotros que hay una fuerte responsabilidad de las compañías que venden agroquímicos para capacitar a los agricultores en el buen manejo de sus productos. Otra de las informaciones que hemos sacado es que la mayor parte de fungicidas que utilizan los agricultores están basados en mancozeb y simoxanil. Y la mayor parte de agricultores aplica a la emergencia a los 30 días después de la siembra y cuando
haya síntomas. Esto también está en una publicación que se ha realizado. ¿Cómo está afectando el cambio climático al tizón tardío? Ustedes han escuchado ya los diversos efectos y causas del tizón tardío, pero o del cambio climático, pero ¿cómo afecta esto en nuestro país? Y aquí les voy a mencionar los dos ejemplos que están puestos ahí, que es en el lago Titicaca. En el gráfico superior corresponde a las condiciones de temperatura y humedad de los años 1996 a 1998. Ustedes alrededor del lago no pueden observar ninguna mancha verde o roja. Sin embargo, para el año 2001 o 2004, ustedes ya notan alrededor del lago ciertas manchas rojizas y verdes. ¿Y qué nos indica eso? Que en esas condiciones ya las condiciones de temperatura y humedad son adecuadas para el desarrollo de la enfermedad. Y es así que si hoy nosotros hacemos un recorrido por esas zonas, en las épocas lluviosas nosotros podemos encontrar el tizón tardío de la papa o rancha de la papa. Y es así, como Jorge indicó al inicio, nosotros en nuestros recorridos en nuestros campos, nosotros hemos encontrado papa nativa infectada sobre los 4.225 metros sobre el nivel del mar. Esto constituye un gran riesgo para aquellos agricultores de subsistencia que siembran el cultivo de la papa como principal fuente alimenticia. Si ese cultivo de papa de ese agricultor es afectado por la rancha, estamos seguros que puede causar un tipo de inseguridad alimentaria porque está perdiendo el total de sus cosechas. Pero hemos hablado también cuál es el problema que tienen. La mayor parte de agricultores, y no solamente en el Perú, en Latinoamérica, sino en el Asia y en el África, no utilizan equipos de protección adecuada para hacer las aplicaciones. Y estamos hablando de varones y mujeres, incluso mujeres embarazadas. Tampoco hay una capacitación o conocimiento del agricultor cómo preparar estos productos químicos y qué hacer con los residuos de las cajas o bolsas de estos plaguicidas o el residuo de sus contenedores o mochilas, qué es lo que hacen con el exceso. Entonces, ahí hay una fuerte demanda de capacitación para los agricultores. En ese sentido, nosotros también hemos hecho experimentos en los cuales estamos utilizando fungicidas menos tóxicos como los inductores de resistencia, que en algunos lugares son conocidos como fungicidas y en otros siguen como abonos foliares. Es así que nosotros hemos hecho una serie de experimentos y hemos encontrado que aplicaciones de fosfito de potasio en variedades moderadamente resistentes pueden controlar la enfermedad muy bien durante todo el ciclo de cultivo. Y si es utilizado en variedades susceptibles, es mucho más económico que el uso de fungicidas de contacto o sistémicos. Pero para ello se tiene que tener una capacitación a los agricultores y en una selección adecuada de los productos químicos que se utilizan. En todo este contexto, y para muchas de las personas que visitan los campos de papa en todo el Perú, pueden encontrar esta geografía. Muchas de las condiciones para el desarrollo de la enfermedad van a variar en este mismo gráfico, como ustedes pueden ver. Es muy distinta la que está cercano al río, como está a la mitad de la carretera y como la que está en la punta del cerro. Para eso, nosotros hemos tratado de diseñar un sistema de apoyo a la toma de decisiones de los agricultores para controlar la enfermedad para aquellas zonas donde no hay internet, donde no hay una disponibilidad de estaciones meteorológicas y que este sistema sea de fácil uso y que sea barato. Para eso nosotros hemos hecho una analogía. Hemos creado 3 discos que son de cartón, similares a los que se utilizaba antiguamente para saber cuándo le toca la vacuna a los niños o también aquellos que se utilizaban para la multiplicación. Para eso hemos hecho la analogía con el semáforo. El semáforo, una luz roja nos indica a nosotros peligro. Para eso nosotros estamos utilizando un disco rojo para unas variedades susceptibles, el disco amarillo para aquellas variedades moderadamente resistentes que significa precaución, y las verdes que significa
resistente o están libres. Pero sin embargo, para aquellos que conducen y para nosotros los peatones sabemos que incluso estando la luz verde, nosotros debemos tener cuidado porque alguien puede pasarse. De igual manera, el hecho de que uno tenga una variedad resistente no tiene o no indica que uno debe olvidarse de que pueda tener algún tipo de problemas en su campo. ¿En qué consiste estas herramientas de apoyo? Tal como Jorge lo explicó, nosotros hemos basado aquí que cada uno de estos componentes de estos discos múltiples correspondan a cada uno de los factores que tengan que ver con el desarrollo de la enfermedad. En primer lugar, el primer disco, que ustedes pueden ver ahí el color rojo, trata sobre el hospedante. Es decir, utilizamos un disco especial para una variedad resistente, otra para una moderadamente resistente y otra para resistente. El segundo disco, que es en este caso el color amarillo, se refiere a la cantidad de lluvia que ha habido durante una semana o durante 12 días. El número de días de lluvia va a variar de acuerdo a la variedad. ¿Por qué? Porque el agricultor no tiene una estación meteorológica, pero sin embargo cada mañana él puede observar y decir, ¿ha llovido o no ha llovido o va a llover? Esa es la percepción que tiene el agricultor y ese es el conocimiento más fácil en el cual podemos tomar. Para eso le hemos dado 3 opciones. No ha llovido, hay poca lluvia, de 1 a 2 días de lluvia o más de 3 días de lluvia. El siguiente característica que el agricultor recuerda rápidamente es la última fecha de la aplicación de un fungicida. Para eso también le damos 3 alternativas. Menos de 5 días, entre 7 a 9 días y más de 10 días. Ustedes están viendo que cada uno de ellos tiene 3 alternativas y cada una de esas alternativas tiene un valor predeterminado. Entonces el agricultor lo único que tiene que hacer es seleccionar cada una de esas condiciones y sumarlas. Y al final en el último disco tiene 3 opciones de acuerdo a la sumatoria de los parámetros que ha seleccionado y le puede indicar este último disco es en no aplicar, aplicar un fungicida de contacto o aplicar un fungicida sistémico. Y aquí tienen ustedes el disco. Por ejemplo, para este agricultor que puede haber estado sembrando canchán, chasca, tomasa o yungay, a este agricultor ha tenido lluvia los 2 últimos días, o ha tenido lluvia 2 días aproximadamente los últimos 7 días, y tiene el valor de 2. Pero él ha aplicado entre 7 y 9 días, tiene un valor de 3. Si sumamos 3 más 2, son 5. ¿Qué nos indica? Aplicar un fungicida de contacto. Entonces, de esa manera tan simple es lo que el agricultor va tomando las condiciones adecuadas de qué fungicida va a utilizar, dependiendo de su variedad y de las condiciones del medio ambiente. Indirectamente, el agricultor está tomando en cuenta con estos discos el triángulo de la enfermedad. Estos discos ya lo tenemos nosotros listos como para ser entregados a los agricultores. Tiene una metodología en la cual el propio agricultor puede leer y puede accionar, pero sin embargo, también nosotros ofrecemos capacitación. Pero para llegar a este disco, para ya entregar a los agricultores, ¿qué es lo que hemos hecho? Nosotros hemos hecho alrededor de 51 experimentos en el Perú y en el Ecuador desde el 2011 al 2016, para los cuales hemos utilizado variedades susceptibles, moderadamente resistentes y resistentes en cada lugar, tanto en el Ecuador como en el Perú. Estos experimentos ya están publicados en la revista de Crop Protection. Ustedes tienen en cada uno de los slides, tienen las referencias de toda la información que estamos dando. Y estos experimentos han sido validados con agricultores. ¿Qué quiere decir? Que los agricultores han estado inmersos en toda esta investigación. Ustedes pueden ver ahí cada una de las etapas en las que hemos interactuado con los agricultores y la última foto ven cómo el propio agricultor está utilizando estos discos. Y una vez que hemos tenido los primeros resultados de estos experimentos, hemos tenido que hacer un diseño de control aleatorio. ¿Qué quiere decir? Y este experimento lo hemos realizado en el Ecuador, en la zona de Carchi. Es una zona papera muy importante, similar a Huasahuasi, por ejemplo, que tiene esas condiciones de alta presencia de la rancha y es una zona totalmente papera. ¿Qué hemos hecho? Hemos agrupado a los agricultores en 2 grupos. El primero
en la cual 150 agricultores han controlado la rancha bajo sus propias estrategias, y la segunda, el segundo grupo, con otro grupo de 150 agricultores a los cuales los hemos capacitado en el uso de estos discos y a los cuales se les ha instruido. A ambos grupos se les ha hecho el seguimiento durante todo el ciclo de cultivo de la papa. ¿Y qué hemos evaluado? La severidad de la enfermedad, es decir, cuánta rancha ha habido en cada campo, qué fungicidas y cuánto han aplicado durante cada aplicación. Y al final hemos determinado el rendimiento que han obtenido en cada una de sus parcelas. ¿Qué hemos logrado aquí? Ustedes van a ver aquí dos barras. La que dice 0 sin SAT es el tratamiento en el cual los agricultores han seguido sus propios criterios, y el tratamiento 1, que dice con SAT, es el tratamiento utilizando los discos. ¿Por qué le dicen SAT en el Ecuador? Es el sistema de apoyo a las decisiones, que es igual lo que tenemos nosotros. ¿Qué vemos ahí? Que en ambos grupos no hay diferencia estadística en el control de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que la enfermedad ha sido controlada por ambos grupos en forma similar, estadísticamente. Y la tasa de impacto. ¿Qué quiere decir la tasa de impacto? ¿Cuánto de impacto de contaminación ambiental ha producido cada uno de los tratamientos? Fíjense ustedes entonces ahí que el tratamiento 1, es decir, aquellos agricultores que han utilizado los discos, tienen una baja tasa de impacto ambiental. ¿Esto qué quiere decir? Que se está preservando la salud de los aplicadores, de los agricultores y sus familiares, la del medio ambiente, y por qué no también mencionar la salud de los consumidores finales de los tubérculos de papa. El otro resultado que tenemos es el costo de la enfermedad. ¿Quién ha gastado más? Y en estos resultados nos indican claramente que aquellos agricultores que han utilizado los discos gastan menos en el control de la rancha o tizón tardío de la papa o lancha en el Ecuador, comparado a sus propios criterios. Wilmer, sí. 5 minutos. Correcto, Jorge. Gracias. En el rendimiento, ambos han obtenido los mismos rendimientos. No hay diferencia estadística. ¿Qué estamos logrando nosotros? Estamos logrando, inicialmente, con todo la ocurrencia de la pandemia del COVID-19, nosotros estamos apuntando hacia una agricultura digital. Hemos convertido los discos, lo hemos convertido en un aplicativo. Ustedes pueden ver ahí que tiene las mismas características de los discos. Este aplicativo está en el Google Play, puede ser bajado de ahí y puede ser utilizado fácilmente. Esta es la versión peruana, y esta es la versión del Ecuador. Tienen basado en los mismos discos, cada uno con sus propias variedades. Es decir, estamos dando un paso más hacia la agricultura digital. Y ahora hay que mencionar también que estos aplicativos no necesariamente necesitan, en la mayor parte de los casos, conexión a Internet, sino simplemente que sean bajados hacia el celular y no celulares de alta gama, y pueden ser utilizados fácilmente el agricultor. ¿A qué estamos apuntando ahora? Estos 2 años estamos apuntando al inicio de la difusión del uso de sistemas de apoyo a la toma de decisiones para el manejo de la enfermedad. Este seminario es parte de ese trabajo y estamos adaptando y validando estos discos a países en el Asia, en Centroamérica y otros países de Latinoamérica. Ya tenemos datos de Colombia, tenemos datos de Ecuador, tenemos datos de Nepal, tenemos datos de Kenia y estamos en trabajos con Panamá. ¿Y por qué avanzamos a esto? Este es un dato de cómo los agricultores están adaptando esta tecnología. Estos datos son tomados de una encuesta que se realizó en la zona de Chugay, en Huamachuco, La Libertad, por agricultores en las cuales han sido capacitados por la asociación civil PATAS, y en los cuales los agricultores han manifestado que ellos ya están aplicando esta innovación tecnológica. Entonces, estos datos nos alientan a nosotros a seguir capacitando a los agricultores, seguir capacitando a los técnicos en los cuales pueden utilizar este trabajo. Eso es todo. Muchísimas gracias y estaremos a la espera de sus preguntas. Gracias.
Muchas gracias, Wilmer y Soledad, por las presentaciones. Ok, entonces tenemos varias preguntas realmente. Está muy activo tanto el chat como la cajita de preguntas y respuestas. Entonces, les voy a leer de una en una, ¿sí? Entonces, para Sole, hay una batería de preguntas relacionadas con metalaxil, diría yo. Hay varios colegas que preguntan sobre metalaxil. Elvio Caguana y Josué Echía preguntan si solo se estudió a metalaxil en las pruebas de resistencia. Y Walter Villasaín y Daniel Caguana, relacionado también con eso, mencionan por qué se realizan estudios solo basados en metalaxil, habiendo moléculas modernas. Por ejemplo, ellos mencionan el oxatiapripolin, el fluopicolide, etcétera. Y también tenemos los fosfitos, como el fosfito de cobre. Entonces, ¿por qué se realizan los estudios basados solo en metalaxil para resistencia? Sole, por favor. Sí, muy buena tu pregunta. Lo que sucede es de que los caracteres fenotípicos están basados en estudios que se realizan a nivel mundial para que estos sean comparables. Y no solamente porque sean comparables ahora, sino que desde ya hace varios años se realizan estudios, se diferencian las poblaciones respecto a la susceptibilidad al metalaxil, ¿no? Para ver qué tanta cambios hay en la aptitud de infección, la aptitud parasítica de los aislamientos de Phytophthora infestans, cómo estos van cambiando. Esa es la razón realmente por qué solamente se utiliza para estos estudios la resistencia a metalaxil. Gracias, Sole. Fernando Matías, en relación a lo mismo, menciona, ¿tienen alguna hipótesis de por qué ese 86% es resistente a metalaxil? Sí, es en el linaje S1 y la respuesta es más o menos lo mismo, ¿no? De que es la actitud, estamos viendo la actitud parasítica, la capacidad para infectar del linaje S1, porque la mayor parte de ese linaje es donde se comprende ese 86%, ¿no? Okay. De resistentes a metalaxil. Gracias, Sole. Will, aquí hay una pregunta para vos. ¿Cómo podríamos unir esfuerzos para reducir el uso de fungicidas a base de metalaxil en las zonas donde hay resistencia a este fungicida en el Perú? ¿Deberíamos tomar acción entre CIP, SENASA, gremios de la industria, de protección de cultivos, empresas comercializadoras? ¿Cómo podríamos viabilizar esta propuesta? La pregunta es de Edgar Chang. Y también si quieres añadir algo más a la respuesta de Soledad, también, Wilmer, bienvenido. Sí, hay que mencionar que el uso de metalaxil es un carácter internacional. Todos los laboratorios que estudian Phytophthora infestans tienen como parámetro la evaluación a metalaxil, ahora a mefenoxam. ¿Por qué? Porque es el fungicida que está distribuido a nivel internacional y ha sido el primer fungicida en el cual se ha detectado resistencia a este fungicida. Eso no quiere decir que todos los laboratorios estén estudiando otros ingredientes activos. El CIP hace muchos años también ha hecho un trabajo con simoxanil y ha determinado que los parámetros de susceptibilidad a metalaxil están todavía dentro de lo normal. Así como se ha hecho para simoxanil, también se han hecho para propamocarb y otros productos químicos. Eso también es trabajo, pero a nivel de estudios comparativos entre poblaciones y a la cual nos basamos, siempre nos referimos a metalaxil. Antes que potenciar el uso de fungicidas, tal como ha mencionado el CIP, hace como primordial el uso de variedades resistentes. ¿Por qué? Porque es el arma más económica que tienen los agricultores para combatir la enfermedad. Entonces, eso es muy importante de tener en cuenta. Cualquier interacción que el CIP pueda realizar con universidades, con el INIA, SENASA u otras instituciones, bienvenida. El CIP siempre está entregando información a estas instituciones y estamos llanos a participar nosotros en cualquier convenio que se pueda presentar o se pueda proponer. Gracias. Gracias, Wilmer. De hecho, ya este último análisis de poblaciones que hemos realizado se hizo en colaboración con el INIA, ¿no? Con fondos de PINIA. Y, por ejemplo, parte de esta colección que se obtuvo
solamente, y me refiero a los aislamientos vivos, también fueron entregados a Linea, ¿no? Como colaboración también. Gracias, Sole. Siguiendo con las preguntas y respuestas, hay dos preguntas muy relacionadas, me parece, una de Walter Rapaza y otra de Máximo Morote. Walter pregunta para Soledad, pese a la diversidad genética que tenemos en los Andes peruanos, ¿por qué no se detecta la presencia del grupo de apareamiento A2 en Perú? Y relacionado, me parece, Máximo Morote pregunta, entonces, ¿hay más razas de tizón tardío que atacan a la papa ahora? Sole, por favor. Voy a empezar por la segunda. Sí, realmente ahora hay muchas más razas de Phytophthora que atacan a tizón tardío. Incluso hay genes que nosotros no estamos detectando porque los estudios se están basando en un set de 12 diferenciales de papa, ¿no? Y las razas sí son mucho más complejas, o sea, comprenden más genes de virulencia. Con respecto a la primera pregunta, ¿por qué no hay A2? Nosotros en el 2001 realizamos un estudio específicamente en la frontera con Bolivia, donde nosotros sabíamos que en Bolivia ya había el grupo de apareamiento A2, mientras que acá en Perú se mantiene el A1 desde entonces. Entonces, para nosotros una teoría es de que el lago de repente representa una barrera natural para que aparezca en Perú el A2, y otra también es porque el movimiento de semilla quizá tampoco no es frecuente entre estos dos países. Y yo creo que en eso mayormente se basa, ¿no? El movimiento de semilla. Sí, gracias, Jorge, hay que enfatizar también, Jorge, de que a la pregunta de Máximo Morote se dice que hay que tener en cuenta que Phytophthora también permanece en los tubérculos y es una de las principales formas que va de un lugar a otro. Y si ustedes recuerdan, nosotros en el Perú, nosotros no importamos semilla, a diferencia de otros países. Y en esos países que importan semilla ya ha habido un cambio poblacional por el patógeno que ha sido introducido en la semilla. Eso también es muy importante para saber qué es lo que está pasando entre la frontera peruano-boliviana. Generalmente no hay mucho flujo de semilla entre Bolivia y Perú, pero sí hay un flujo entre Perú y Bolivia. Nosotros hemos podido encontrar, hace 3 años, hemos podido encontrar papa única que venía desde Huánuco y venía desde Arequipa. Hemos encontrado papa única en Cochabamba. Entonces, va a ser o es muy riesgoso también para los hermanos bolivianos recibir papa que esté infectada con Phytophthora en una zona donde tienen el grupo de apareamiento A2. Si nosotros introducimos el grupo de apareamiento A1 a Bolivia, prácticamente va a haber una reproducción sexual y un cambio poblacional muy alto. Entonces, hay que recordar esas cosas que en el Perú, felizmente, no importamos papa. Gracias, Will. Relacionado a esto, Máximo pregunta, ¿el tubérculo en almacenamiento con tizón, o sea, tubérculo infectado con tizón en almacenamiento, conserva el patógeno hasta la siguiente campaña o en campo secuencial? Wilmer, por favor. Claro, lo estoy mencionando. Sí, sí, Phytophthora va en los tubérculos de papa del campo al almacén y tiene las condiciones de preservar para la siguiente campaña, sí va. Sí, hay que tener mucho cuidado. Es por eso que se debe tener muy en cuenta no cosechar los tubérculos de papa en épocas lluviosas. Hay que cortar el follaje, que en muchos lugares no es habitual. Eso también hay que tener en cuenta. Se puede aplicar un desecante, como se hace en muchos lugares. Y sobre todo hacer aporques altos, que son medidas también que se tienen en cuenta para evitar la infección en los tubérculos. Gracias, Wilmer. La última pregunta para Soledad, de Pablo Álvarez. ¿Cómo se garantiza la pureza del DNA obtenido de las tarjetas FTA para el análisis de microsatélites si no fueron obtenidos de aislados monospóricos, sino directamente del campo? Bueno, la propiedad que tienen estas tarjetas FTA es que tienen unos químicos en su matriz que permiten estabilizar el ADN, y no solamente ADN, sino también se utiliza para poder extraer ARN. Estos químicos, esta matriz estabiliza
y conserva el ADN y a nosotros nos ha permitido poder obtener ADN hasta después de 2 años de haber tomado la muestra. Realmente Jorge, es una metodología que se está utilizando a nivel mundial, ¿no? sí, hay que tener en Adelante, cuenta también que al momento de colectar las muestras, uno debe tener y seleccionar un foliolo que tenga una sola lesión, no seleccionar un foliolo que tenga 3 o 4 lesiones. De esa manera estamos discriminando que una lesión haya una mezcla de lesiones que pueden haber sido producidas por 2 o 3 genotipos diferentes. Para eso utilizamos solamente y seleccionamos un foliolo con una sola lesión. Y es más, nosotros lo que hacemos es llevamos lesiones muy jóvenes, llevamos al laboratorio en unas placas Petri y nos garantizamos de que sea solo una lesión. Es decir, hay varias técnicas y tips que uno hace para tratar de reducir esto, ¿no? Todo eso también está en los manuales y protocolos que el CIP tiene y puede enviar a cualquier persona que lo necesite. Ok, gracias, Wilmer. Una pregunta que acaba de llegar de Walter Rapaza, me parece que es la última esta vez para Sole. ¿Ha estudiado la diversidad de razas fisiológicas y la resistencia a metalaxil en condiciones de papa en costa, específicamente Soledad, Cañete y Barranca, por ejemplo? Este último análisis que hemos hecho de poblaciones en Perú fue básicamente en los Andes. No hemos buscado en costa. Solamente en Solanaceae silvestres tuvimos muy pocos aislamientos, pero en Lima, ¿no? Lomas de la Chay, Lomas de Lúcumo. Pero no hemos estudiado realmente lo que, ¿no? Pero sabemos de que los mismos linajes que infectan a papa cultivada están infectando Solanaceae silvestres, ¿no? Ok, excelente. También hay que agregar ahí, Jorge, que en un análisis que no está reportado, pero que pertenecen a nuestra base de datos del CIP, es de que varios aislamientos colectados en tomate, en papa, en la costa, especialmente en Barranca y Nazca, pertenecían al linaje dominante S1, eran resistentes a metalaxil y altamente complejos. Ok, gracias, Wilmer. Pero Walter, yo creo que hay un bonito campo para hacer investigación, ¿no? Podríamos unir fuerzas y hacer un estudio más detallado sobre las poblaciones de Phytophthora en papa, pero en condiciones de costa, ¿no? Y también aunados a tomate, Jorge. A tomate, exacto, Tomate. sí. Wilmer, una pregunta de Elvio Caguana y de Martín Zapana. Preguntan, ¿dónde podemos comprar los discos propuestos para tomar decisiones en rancha? ¿Y cómo podemos contribuir a difundir la propuesta y recibir capacitación específicamente en Cusco? Preguntan los colegas. Los discos no se venden, nosotros los podemos entregar, tenemos discos para entregar, necesitamos capacitar, sí, a las personas que van a ser también como capacitadores de los agricultores. Me refiero a los discos en físico, los de cartón plastificado, pero sin embargo también ellos lo pueden bajar el aplicativo que está en Google Play. Entonces, sin embargo, nosotros estamos dispuestos a conversar, a establecer las coordinaciones necesarias. Para esto vamos a colocar, Soledad y yo y Jorge vamos a colocar nuestros correos en el chat para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y si tuviesen de repente otras consultas u otros tipos de acuerdos que quisieran lograr. Excelente, gracias, Wilmer. De Alfonso Lizárraga, desde el punto de vista de los niveles de resistencia, ¿cuáles serían actualmente las mejores variedades comerciales con las que se cuenta actualmente en el ámbito nacional? Esa pregunta es un poco complicada porque eso implica entrar en los gustos de los consumidores, en la experiencia de los agricultores y en el tipo de comercialización que pueda tener el agricultor. El agricultor generalmente siembra lo que le pide el consumidor, los mercados. Nosotros tenemos variedades, por ejemplo, que han sido liberadas, como por ejemplo Serranita, tenemos variedades como Chucmarina. Chucmarina es una de las variedades mucho más resistentes que hay, pero no ha sido difundida. Tenemos la variedad Poderosa, que es muy resistente, solamente necesita una aplicación, pero no está difundida. Es decir, nosotros tenemos un problema en el Perú en el cual no tenemos unas políticas de difusión de variedades.
Es otro tipo de trabajo las que nosotros tenemos que estar inmiscuidos, los centros de investigación, CIP, SENASA, universidades y los propios consumidores para determinar y recomendar variedades que sean adecuadas tanto para el consumidor como para el agricultor. Si nosotros tenemos una variedad muy buena y no le gusta al consumidor, esa variedad no va a funcionar. Entonces, estamos tratando de hacer otro tipo de investigaciones de tal manera que el agricultor siembre la variedad que el consumidor demande. Lastimosamente, aquí en el Perú, en Latinoamérica, en Asia y en todos los países, los agricultores siembran mayormente las variedades que el mercado en fresco o de procesamiento les exigen. Ok, gracias, Wilmer. De Wilder Noé, ¿cuál sería el manejo responsable de los envases vacíos de los plaguicidas, considerados como uno de los principales contaminantes en la salud y medio ambiente? Hoy en día, todas las empresas agroquímicas tienen sus programas de capacitación a los agricultores. En el Perú tenemos no sé si es una asociación, es Campo Limpio, que también hace trabajos muy importantes. Pero esto no es solamente una acción de ellos, sino es de universidades, municipios, gobiernos regionales y del propio gobierno. Es decir, es una acción conjunta que se tiene que realizar. Y la principal acción va en la capacitación a los agricultores. Todas las instituciones debemos estar enfocadas en capacitar a nuestros agricultores. Ok, gracias, Wilmer. Se nos está acabando el tiempo, pero tenemos tal vez espacio para una o dos preguntas más. De Máximo Morote, supongo que esta pregunta está relacionada con el gráfico, Wilmer, que presentaste de la comparación de el manejo de fungicidas de agricultores convencionales, se puede decir, y agricultores que usan el sistema de apoyo de decisión. Máximo pregunta, ¿cuál es el margen de error de la tabla? Entonces asumo que se refiere a esa tabla. El margen de error es, justamente en la presentación, lo que nosotros hemos hecho es comparar. Hemos comparado la estrategia del uso de los discos, lo hemos comparado con aplicaciones semanales y lo hemos comparado con otro sistema de forecast o de pronóstico que se llama Syncast. Y los discos han funcionado tan igual como cada una de estas estrategias. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que usando los discos hemos utilizado menos fungicida, el impacto ambiental es menor, el control de la enfermedad es similar a los otros tratamientos y el rendimiento es similar a los otros. Esto está implícitamente, el uso de los discos está referido al uso de las variedades que tienen cada uno de los agricultores. Ok, gracias, Wilmer. Una última pregunta de Emperatriz Torres. ¿Han realizado trabajos acerca de inductores de resistencia en las variedades de papa existentes? Sí, y justamente yo lo he mencionado anteriormente, hemos trabajado junto con una compañía, no lo voy a mencionar acá, pero hemos trabajado con una compañía de agroquímicos para los cuales hemos probado diversos productos fertilizantes foliares, entre ellos inductores de resistencia, y hemos demostrado que uno de los productos era muy bueno para el control de la enfermedad. Entonces, y los inductores de resistencia han funcionado y han coincidido con los resultados que hemos hecho tanto en el Ecuador como en Kenia, en el África. Es decir, los inductores de resistencia sí tienen un buen efecto para el control de la enfermedad, dependiendo de la variedad a la que se utilicen. Algunos de ellos va a ser mucho mejor y en otros va a ser mucho más rentable. Entonces, hay varias implicancias que se tienen, pero sí hay varias opciones para trabajar. Y reitero que el CIP también trabaja junto con las compañías privadas bajo la ley 3039 de beneficios tributarios. Y esto es un llamado también para estas compañías para que puedan comunicarse con el CIP y ver y proponer trabajos de investigación conjunta de tal manera que ellos sean beneficiados y beneficiemos también a los agricultores. Ok, muchas gracias, Wilmer. Se nos quedan algunas preguntas. De hecho, colegas, disculpas por la limitación del tiempo, pero nosotros les hacemos llegar las respuestas vía correo electrónico. Nosotros tenemos sus correos, entonces les podemos hacer
el envío de las respuestas. A continuación, entonces, bueno, muchas gracias Wilmer y Soledad por la parte técnica, realmente muy valioso, excelentes comentarios. Doy paso entonces al director de investigaciones, a Óscar Ortiz, para que por favor nos ayude con las palabras de cierre del evento. Adelante, Óscar, por favor. Gracias, Jorge. Buenas tardes, colegas. Quisiera felicitar al equipo organizador de este evento que cumple con las funciones que tiene un centro internacional de investigación, que es diseminar información científica actualizada. En este caso, sobre un problema principal del cultivo de la papa, que es el tizón tardío, el cual continúa siendo uno de los más graves problemas fitosanitarios entre los varios cultivos que producen los alimentos para la humanidad. Como lo han explicado los ponentes, el tizón tardío es un microorganismo que está constantemente evolucionando y adaptándose, y por tanto requiere estar también que las instituciones de investigación, desarrollo, capacitación estén constantemente actualizando sus métodos, su investigación científica para entender el patógeno, cómo controlarlo, pero también cómo hacer llegar esa información de manera clara, práctica a los tomadores de decisiones, que al final del día son los propios agricultores los que manejan el campo. El CIPA ha estado involucrado en este proceso de desarrollar métodos de capacitación para agricultores desde hace muchos años. Se adaptó el método de escuelas de campo y otros métodos participativos para ayudar a los agricultores a tomar decisiones. Sin embargo, por supuesto, lo importante aquí es utilizar los principios de manejo de enfermedades. El método que Wilmer nos ha compartido hoy implica usar principios sencillos del manejo de la enfermedad que puedan ser utilizados por los agricultores. Estos círculos están evolucionando hacia aplicaciones sencillas en teléfonos inteligentes. Abre todo un panorama para que esta información sea más fácilmente disponible para los agricultores y las instituciones que tienen interés en el manejo de esta enfermedad en el futuro. Entonces, esto está constantemente evolucionando como un proceso de innovación, y lo que necesitamos es unir fuerzas entre el sector privado, sector público, porque este enemigo, el tizón tardío, es muy difícil de combatir. Y necesitamos estar todos en la misma línea y en el frente para poder reducir las pérdidas que causan los productores. Con eso doy por cerrado este interesante evento, Jorge. Nuevamente felicitando a ustedes y agradeciendo a todos los participantes por el interés mostrado el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Y colegas, entonces, muchas gracias, Óscar, Soledad y Wilmer por las presentaciones, y a todos los colegas que se han unido esta mañana. Entonces, estamos pendientes en enviarles las respuestas a los colegas que no hemos podido contestarles directamente. Y la información, por ejemplo, el acceso a los discos, vamos a colgar en la página web. Les acabo de poner en el chat, ahí pueden ver ustedes todos los materiales que nosotros vamos a compartir con ustedes, incluidas las presentaciones también. Colegas, con eso entonces, muchas gracias también al equipo de comunicaciones, a Viviana Infantas, y al colega de comunicaciones también, muchas gracias por su apoyo, y con esto cerramos el evento. Muchas gracias, hasta luego.